La sesión, la comparecencia, ya saben sus señorías y saben los intervinientes que tienen 15 minutos para repartírselo entre ellos y ruego se ajusten lo más posible al tiempo convenido. Cuando quiera, el primer portavoz que va a intervenir creo que es Ignacio Narváez, ¿no? Adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por darnos la oportunidad de comparecer en esta Cámara. Soy Iñaki Narváez, el presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas de Aragón. Estamos aquí para exponer y responder a cuestiones relativas a la regulación integral del cannabis, además de las cuestiones relativas al cannabis seguro y reducción de riesgos, la situación que viven actualmente las asociaciones canábicas aragonesas y las personas usuarias de cannabis. Las asociaciones de usuarios de cannabis son asociaciones de personas que se han organizado en pequeños colectivos para autoabastecerse mediante sus propios cultivos de cannabis. Esta actividad permite que los usuarios controlen la sustancia desde su producción hasta su consumo, siendo capaces de asegurar la calidad del cannabis y promover usos seguros de esta planta. Sin embargo, estas no disponen de protocolos de seguridad que otorguen ciertas garantías de calidad al cannabis y mecanismos de formación e información prácticos sobre consumo responsable. Desde la Federación pretendemos disminuir los posibles riesgos y daños asociados al consumo a través de la promoción de los usos adecuados, seguros y moderados, a la vez que reduciendo el abuso y los usos problemáticos. Pretendemos promover una continua reflexión, un autoanálisis y un cuestionamiento en relación al uso que cada consumidor realiza de la sustancia, al tiempo que se promueve la máxima información y capacitación de las personas usuarias. Queremos destacar la importancia de conseguir una regulación integral que abarque desde el autocultivo personal con fines lúdicos hasta las necesidades médico-terapéuticas de un montón de pacientes que necesitan un acceso seguro al cannabis, hasta la no persecución, por motivos obvios, de aquellas que deciden cultivar su propio medicamento, ya que abordan de pleno la reducción de riesgos asociados al consumo de esta sustancia. Es el mismo usuario el que controla la planta a través del autocultivo. Es el mismo usuario que controla la trazabilidad de su producto a través del autocultivo, cuando menos evitando los daños asociados a la adulteración y la falta de controles al adquirirlo en un mercado negro. Hay que valorar que desde las asociaciones de usuarios de cannabis hemos acogido a gran número de personas con distintas dolencias, para las que el cannabis ha resultado efectivo en su forma vegetal, en forma de extracciones grasas, maceraciones y tinturas. Hemos elaborado protocolos de reducción de riesgos y de seguimiento de la sustancia y de la terapia de cómo le afecta al usuario. Hemos experimentado junto con los afectados las distintas interacciones con las diversas variedades de la planta, hasta encontrar la posología, formato y vía de uso adecuada. El cannabis no es inocuo como sustancia, no buscamos banalizar su consumo, pero con una regulación integral basada en la información, investigación y respeto hacia la naturaleza, podemos hacer un uso no solo medicinal o operativo controlando los riesgos, sino que aquellas personas que quieran consumirlo de forma recreativa puedan tener todas las herramientas suficientes para reducir los daños asociados a su consumo, además de fomentar la responsabilidad individual dentro de la libertad que caracteriza un Estado de Derecho. Prácticamente todas las personas consumimos sustancias psicoactivas de una forma u otra. El 97% de la población consume alguna de estas, ya sean sustancias legales como el cacao, el café, el té, el tabaco, alcohol, hierbas, setas o múltiples medicamentos que tenemos en las farmacias. O ya sean ilegales, como el cannabis, la coca, las anfetaminas, los alucinógenos, las pastillas, etc. La cuestión fundamental es aprender a convivir en una sociedad donde siempre han existido, existen y existirán sustancias psicoactivas. Nos guste o no, las sustancias han estado, están y seguirán estando entre nosotros. Y las personas seguirán haciendo uso de estas. De ahí que lo importante es facilitar y apoyar el no consumo de sustancias como primera opción y más saludable, pero el que quiera usarlas tenga suficiente información y cultura de uso responsable de las mismas para evitar la aparición de consecuencias negativas. Aprender a usarlas siempre será más adecuado que prohibirlas, ocultarlas o hacer como que no están. Muchas gracias. Siguiente interviniente. Sí. Gracias al aforo por escuchar. Soy Ana Sebastián, abogada, una de las abogadas de la Federación aquí en Aragón. Mi intervención consiste en la situación legal tanto de las personas como de las asociaciones. La situación legal de las personas es que están sufriendo una grave represión, tanto administrativa, basada en la Ley de Seguridad Ciudadana, como una represión penal, por investigaciones policiales que se hacen a este tipo de asociaciones, criminalizándolas como grupos, presumiendo que son grupos de narcotráfico, y la realidad jurídica y social no es esa. Encontramos muchas contradicciones, lo que provoca una gran inseguridad jurídica a la población, que afecta de manera directa y negativa a las personas usuarias y consumidoras de cannabis. No se garantiza, por tanto, sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Nuestro Código Penal
poco coherente con el libre desarrollo de la personalidad, uno de los fundamentos de nuestra Constitución, artículo 10.1, ha supuesto que la interpretación judicial se haya abierto y haya sido más garante de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, la jurisprudencia ha entendido que solamente para enjuiciar un delito se debe exigir alteridad, que se difunda hacia otras personas la sustancia de manera nociva, que atente contra la salud pública. Y las asociaciones no hacen eso, no atentan contra la salud pública, sino que ejercen un autoconsumo compartido, lo que el Tribunal Supremo ha considerado que no es un hecho punible. Un hecho punible no es el autoconsumo compartido, ya que entiende la jurisprudencia que no atenta contra la salud pública del resto de ciudadanas y ciudadanos. Son, por tanto, los tribunales, el Tribunal Supremo, mientras con la doctrina, los que han ido adecuando la ley restrictiva a la realidad social. Y es el propio Tribunal Supremo el que está exigiendo una reforma legislativa para poder solucionar estas contradicciones e incoherencias con respecto al Código Penal y los usos que los ciudadanos hacen con la sustancia. Visto que las reformas progresistas de otros países como Portugal, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y México han dado unos resultados más favorables que la persecución y prohibición implantadas a partir de la Convención Única, hace ya más de medio siglo, desde Aragón se solicita la creación de una ponencia que estudie el efecto de las actuales políticas de drogas e insten al Gobierno central para el estudio de una regulación íntegra e inclusiva del cannabis. Teniendo en cuenta que lo que dice el Tribunal Supremo, según lo dictado en la sentencia 448/2015, dice textualmente: podría ser más eficaz una política de mayor tolerancia acompañada de rigurosos controles y reglamentación, huyendo del prohibicionismo absoluto. Aunque también explica que ese debate no se encuentra en su escenario más adecuado de desarrollo en los tribunales de justicia. Es decir, el debate se debe de dar en el Poder Legislativo. Por otro lado, la situación legal de las asociaciones. En la actualidad, aquí en Aragón, se están expidiendo licencias de apertura de sede de asociaciones. Las asociaciones se están constituyendo en base a la Ley Orgánica de Asociaciones, que amparan perfectamente los derechos de las personas, y existe una convivencia vecinal muy positiva y muy ejemplar. Las asociaciones se desmarcan de las prácticas de aquellas sociedades o empresas con ámbito lucrativo que se disfrazan bajo la apariencia de clubes sociales de cannabis o asociaciones. Las asociaciones que hoy en día, que a día de hoy se le está dando voz aquí, no son lo mismo, aunque no es lo mismo que aquellas asociaciones que buscan ese lucro. Aunque un marco de regulación se debe, en el marco de regulación se deben de embarcar todas las demandas de las distintas asociaciones. Hoy se persigue a la mayoría y se causa de aquello de lo que intentamos desmarcarnos con transparencia y trabajo diario. A causa de la existencia de estas entidades que aprovechan el tirón, en un marco no regulado, las que atraen aquellos problemas como el turismo canábico y descontrol del reparto de la sustancia que tanto ha alarmado a la sociedad en estos últimos años. Por ello, esas prácticas salpican a las asociaciones de usuarios responsables de cannabis, que sí cumplen en todo momento con los códigos de buenas prácticas que principalmente han sido embarcados según la doctrina del Tribunal Supremo en base al autoconsumo compartido. Gracias. Siguiente interviniente. Hola, buenos días. Yo soy Patricia Miguet, presidenta y representante de la CATFAC, la Federación de Asociaciones de Cataluña. Gracias a todos los presentes y a Arafac por invitarnos y poder formar parte de este proceso tan emocionante que estáis viviendo aquí. Un poco vengo a explicar la experiencia catalana para explicaros cómo nos ha ido ahí, que estamos muy adelantados. El papel de la sociedad civil y del asociacionismo. Empiezo leyendo el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Punto número 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Cataluña tiene mucha tradición de asociacionismo, está muy arraigada a la cultura catalana y entendemos que es uno de los motivos por los que el fenómeno de las asociaciones haya proliferado en el territorio catalán con tanta facilidad.
La tendencia a la transversalidad entre colectivos ha tenido como consecuencia que la cuestión de las asociaciones no solo sea un debate de las propias interesadas, sino de la globalidad de la sociedad. El debate está en la calle y el papel que las federaciones hemos jugado para que éste se diera, y no solo los despachos políticos, sino que hemos entendido que la voluntad política no se da a no ser que la sociedad la reclame, y ahí es donde la hemos llevado. Y ese papel que hemos jugado todos los implicados ha sido vital. Las asociaciones canábicas nos hemos introducido en la realidad de la sociedad y hemos venido a quedarnos, y no a quedarnos para romper las leyes, sino a trabajar en la clandestinidad, sino que hemos venido a ayudar a construirlas con nuestra experiencia y conocimiento sobre la materia. Y es básico planear una regulación desde la sociedad para la sociedad, escuchar a los técnicos para poder tener una panorámica real de la situación del cannabis, ver las tendencias de regulación a nivel mundial y ver el cannabis como una oportunidad de aprender y de enmendar errores del pasado, como las regulaciones iniciales del tabaco o el alcohol. Debemos escuchar a las personas usuarias y a la sociedad y generar un debate para llegar a un consenso en el que todas nos sintamos a gusto. El modelo catalán ha sido observado desde muchísimas partes del mundo debido a su transversalidad y a su lucha por la ruptura de la endogamia canábica. La consecuencia de que la sociedad catalana se haya autoorganizado se traduce en forma de iniciativa legislativa popular y de decenas de normativas en diferentes municipios. Debemos entender que las normativas de los municipios responden al margen competencial que tienen los diferentes ayuntamientos, otorgamiento de licencias básicamente. Pero la ILP, por lo que la sociedad catalana ha apostado, es una regulación integral que habla desde cultivo, cantidades, transporte. En este caso chocamos con las competencias actuales del Estado, pero el hecho de que aparezcan continuamente iniciativas legislativas en todo el territorio del Estado pone de manifiesto el reclamo de la sociedad, que es voluntad política para dar una respuesta eficaz a esa parte de la sociedad que hoy en día, por su condición de usuaria, padece el estigma asociado al uso del cannabis. Es básico entender que la regulación de las asociaciones implica muchos otros aspectos, como entender que debemos defender los derechos y libertades, tenencia, autocultivo personal, para poder acceder a los colectivos. Debemos aprender de los errores del pasado, del tabaco o el alcohol, drogas legales tan intrínsecas en nuestra sociedad que nadie se plantea cuestionar el que alguien libremente decida encenderse un cigarrillo, pero sí nos planteamos minimizar el riesgo. ¿Por qué no hacer lo mismo con el cannabis? Tenéis la oportunidad en Aragón de desarrollar una normativa efectiva y eficaz y hacer de la necesidad de regular una virtud y culminar el proceso de regulación con un texto consensuado de manera íntegra que no se caiga en personalismos políticos y abanderamientos. Recordemos que esta debe ser una regulación para la sociedad desde la realidad de la sociedad. Me gustaría destacar que en el caso de Cataluña no nos sentimos abandonados por la totalidad de la clase política. Muchos partidos y dirigentes nos han apoyado abiertamente desde el primer momento. Es más, en muchas ocasiones han dado la cara por nosotras y esta regulación no estaría a punto de materializarse si no fuese gracias a ellas. Se reconoce el trabajo que las personas usuarias hemos hecho para integrarnos, para tener la capacidad de debatir y reivindicar nuestras posiciones. Nos han dado la oportunidad para hacerlo. Hemos utilizado todas aquellas herramientas que hemos tenido a nuestra disposición para que se nos oyera, y quiero detallar una serie de ítems que refuerzan esta declaración. Desde hace más de 4 años, la CATFAC participa en el Consejo de Salud y Bienestar y en el Consejo de la Juventud, en la Comisión de Drogodependencias de ambos. Estos son grupos que se dedican a emitir posicionamientos referidos a las materias y aspectos que les conciernen y que afectan al cómputo global de la sociedad. Hemos trabajado en el desarrollo de programas de prevención, organizado jornadas educativas, campañas informativas o desarrollo de planes de trabajo como el que venían en los anexos. Somos un grupo de interés registrado y reconocido en el Parlamento de Cataluña. Formamos parte de la Junta Directiva del Consejo de Asociaciones de Barcelona, entidad que se encarga de posicionarse con todo lo relativo al asociacionismo en Cataluña. Una entidad que se enorgullece de tener a los canábicos en su Junta Directiva porque demuestra pluralidad y transversalidad. Solo son ejemplos, ya que colaboramos en multitud de proyectos que fortalecen a nuestra sociedad, la enriquecen y eso hace que se valore. Parece que la estoy liando. Ruego que tengan en cuenta que tiene que intervenir otra interviniente todavía. Tampoco hubiese sido posible sin trabajo y esfuerzo, pero sobre todo ha sido muy importante que nos guiaran y nos introdujeran en los procesos participativos y que nos escucharan con paciencia y convicción de que un cambio de las políticas de drogas públicas es posible. El trabajo ha de ser interdepartamental y que no solo se quede en la Comisión de Salud o Movilidad, que sea desde el consenso político y la voluntad de integrar.
He cortado y entonces luego volveremos. Bien, la última interviniente. La parte terapéutica. La última interviniente puede intervenir. Vale. ¿Si lo tiene pensado? No, es que nos saltamos todo un... Bueno, pues siga si quiere usted hasta que termine el tiempo. Sí, mi intervención es muy corta. Las personas usuarias terapéuticas. Trabajamos en una línea clara de tendencia al reconocimiento de los usos personales del cannabis. Hasta hace unos años las personas que decidían recurrir al cannabis como paliativo para sus dolencias encontraban muchas trabas, desde la inaccesibilidad de la sustancia accesible pero no segura, falta de acompañamiento y desinformación. A través de una de las asociaciones de la Federación, la MACA, desde el 2009-2010 se implantó un programa para que a través de... con la colaboración del doctor Joan Parés, que actualmente es miembro del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, efectuaba visitas a las personas que acudían para interesarse sobre si los efectos del cannabis podían ser adecuados o si el cannabis podía servir como paliativo para su dolencia. A través de los años hemos desarrollado todo este protocolo y actualmente trabajamos con 2 clínicas especialistas, con 3 doctores que integran el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y toda esta gente encuentra en este proceso la respuesta que no están encontrando actualmente en el servicio de salud. Recorto y luego ha sido... Bien, muchas gracias. Saben sus señorías que ahora hay la posibilidad de media hora, si quieren, para comentar y podré intercambiar pareceres y si no, continuamos. Nadie quiere que se interrumpa, pues continuamos con los distintos grupos, empezando por la señora Martínez, 5 minutos cuando quiera. Bueno, será después ya, porque ahora hemos terminado el tiempo, ya se quedó que eran 15 minutos para todos. De todas maneras, señora Martínez, perdone, vamos a dar, esta presidencia dispone de dar 3 minutos a la última interviniente y continuaremos con usted. A continuación, pero ajústese a los 3 minutos que le estamos dando. Bueno, yo soy Ana María Fuera Gómez, soy portavoz de ENCOT. ENCOT es una coalición europea por unas políticas de drogas justas y eficaces. Venimos a hablar de la situación actual de la política sobre cannabis en el ámbito europeo, donde existe un importante movimiento social en favor de la regulación de las drogas y su exclusión de los tratados internacionales que las fiscalizan. Tratados desarrollados de forma hipócrita y científicamente poco fundamentada, que llevan más de medio siglo vulnerando los derechos de las personas usuarias de drogas. En el mundo encontramos a día de hoy varios ejemplos de regulación del cannabis, en estados como Uruguay, California o Canadá. Claros ejemplos de un cambio internacional de paradigma en cuanto al enfoque de control sobre las drogas, al menos sobre el cannabis en las sociedades avanzadas. En concreto, hoy nos ocupa el modelo Club Social de Cannabis, uno de los más extendidos en Europa. Podemos encontrar CSCs en países como Bélgica, Portugal o Alemania, entre otros. Clubes sociales de cannabis que siguen siendo criminalizados y estigmatizados cuando son una verdadera alternativa a los mercados informales. Este es un modelo seguro para las personas usuarias y para la sociedad en su conjunto, ya que la propuesta de los mismos abarca la trazabilidad del cannabis, así como un conjunto de buenas prácticas que hace de estos colectivos una verdadera propuesta de regulación del cannabis. En contraste, encontramos, por ejemplo, el caso neerlandés, en el que no se regula el cultivo, fenómeno coloquialmente conocido como puerta de atrás, lo que ha ocasionado problemas de control de la sustancia. Además, la política de tolerancia, que fue como se llamó la despenalización de las drogas blandas en ese país, ha ido en retroceso en las 2 últimas décadas a consecuencia de esto. Pero este año se presentó en el Congreso del país una propuesta para tolerar los cultivos, que pretende otorgar licencias para los productores donde tendrán que comprar cannabis los coffee shops. Si el Senado la aprueba, esta normativa entrará en vigor en la próxima legislatura, lo que puede que se demore un tiempo por la reciente investidura del Gobierno en funciones allí en Países Bajos. Por otro lado, en la actualidad existen 4 clubes sociales de cannabis en Países Bajos, fomentados por la sociedad civil organizada y por las propias autoridades. Sin ir más lejos, el alcalde de Ámsterdam está a favor de la regulación de los cultivos y ve en el Club Social de Cannabis un modelo viable para resolver la situación en dicho país, según una de sus últimas declaraciones públicas. Pero Países Bajos es un caso típico en el que existen múltiples iniciativas para la regulación del cannabis, pero Europa consta de muchos países y no todos gozan de una política de drogas en progreso. Hay países dentro de la Unión Europea que todavía hoy apresan a las personas por llevar pequeñas cantidades de cannabis en el bolsillo o tener un par de plantas en el balcón. Países que todavía adoptan antiguas estrategias preventivas como el control de la demanda con métodos represivos. Señora interviniente, le ruego que vaya concluyendo. Desde ENCOT
luchamos por unas políticas de drogas justas y eficaces para todos los actores implicados y queremos que se llegue a acuerdos amplios entre los movimientos sociales y los gobiernos para tratar de poner cartas en el asunto de un modo transversal e interdisciplinar. Porque la guerra contra las drogas ha fracasado. Como dice el informe de 2011 de Global Commission on Drugs, les pedimos, señoras y señores diputados, que contemplen nuestras peticiones para contribuir a crear un ámbito de seguridad jurídica para personas usuarias, para las cultivadoras y para las propias asociaciones canábicas en clave de libertad individual y colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Cuando quiera, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos los que habéis comparecido por vuestras explicaciones. La verdad es que este grupo parlamentario ya había tenido contactos, me imagino que también con el resto de los grupos parlamentarios a través del primer representante que nos ha hecho su exposición, y ahí ya le comentamos y estuvimos debatiendo de muchas cuestiones que en su informe ustedes nos planteaban. Yo creo que ha quedado claro que no solamente por su intervención, que sí que también, sino pues porque todo necesita de cambios y que esos cambios se adecúen a las realidades, que lo que es urgente, yo creo, que al menos es necesario y que debe hacerse más pronto que tarde, un debate sosegado sobre los usos del cannabis. Yo creo que corre prisa y que, la verdad, no, a mí, al menos a nuestro juicio, al juicio de Xunta Aragonesista, no nos parece una buena práctica relegar todo a los tribunales para que se solucionen los problemas. Entre otras cosas, porque muchas veces falta herramientas para poder solucionar esos problemas, o porque unas herramientas se contradicen a las otras y porque los unos se echan las piedras a los otros, y así, desde luego, que no es forma de solucionar nada. Yo creo que son necesarios, como todo, pues implantar protocolos de seguridad. Y voy a empezar por la parte más fácil. Por la parte más fácil, que es hablar de los usos terapéuticos del cannabis. Yo creo que aquí hay una puerta abierta para poder introducir este debate de una forma que a nadie se alarme, que nadie se rasgue las vestiduras, y también pues porque todos conocemos de muchísimas personas que sufren dolencias en las que en los usos del cannabis en distintas formas, bien a través de infusiones, de aceites o como sea, encuentran no soluciones para resolver su problema, pero sí pues para paliar o bien las propias dolencias o los efectos secundarios de algunos tratamientos. O sea, que solamente ya por esas personas que están teniendo serios problemas de salud y que las afecciones de esas dolencias que tienen o los efectos secundarios de esos tratamientos, solamente por ellos, que son los que más sufren, creo que debería ponerse en marcha este debate y poder hacer la regulación que se considere necesario. Yo no sé lo que van a decir el resto de los grupos. A mí me gustaría que fuera una posición fuera una posición unánime, porque desde la unanimidad muchas veces de los consensos se empiezan a abrir espacios en común que pueden abrir la puerta a otras cuestiones. Ya lo han dicho ustedes, la regulación no es autonómica. No es autonómica, a pesar de que Cataluña vaya mucho más avanzada, tampoco ustedes, su techo competencial, pues ahí les frena lo que les tenga que frenar. En otras comunidades autónomas que han hecho cuestiones de apertura, estas historias han sido recurridas después. No sé, ahora quizás con el debate que surgió en el Parlamento cántabro, quizás ahí yo la verdad es que me alegré que fuera un interviniente, un portavoz del Partido Popular quien abriera el debate y que saliera esa iniciativa de impulsar al Gobierno del Estado, que es al final quien tiene que hacer este tipo de regulaciones. Nosotros nos leímos con detenimiento el informe que nos habían traído, y nos parece muy adecuado que en el Plan Autonómico de Drogas pues que ustedes puedan hacer sus aportaciones. Nos parece, no sé si es la otra parte o no, es una de las partes, y yo creo que es
simplemente porque a todo el mundo es necesario escuchar y porque todo el mundo puede aportar y puede aportar en positivo. Yo, desde luego, creo que todo el mundo puede aportar en positivo y desde esa premisa creo que sería necesario que ustedes pudieran hacer sus aportaciones por su experiencia, porque ustedes han trabajado y porque ustedes son los más no son los más interesados, son los que más han trabajado en que haya que para hacer un consumo responsable, para que nadie pueda tener problemas por ese consumo responsable, hay que tener pues una materia prima que también mantenga y tenga unas condiciones de seguridad como se requiere en otras cuestiones. Ya se lo dijimos a las personas que vinieron a hablar con nuestro grupo parlamentario, que nosotros estamos abiertos a que se inicie ese debate, que yo creo que es donde se pueden empezar a abrir muchos más campos, desde el debate sereno, sin demasiados prejuicios, para que, sobre todo, estas soluciones que se están buscando en los tribunales no sea el sitio, y porque ya he dicho antes, no sea el sitio adecuado, se puedan dar en otros sitios, y porque, bueno, creo que todos nos debemos adecuar a los cambios y este es uno de los cambios. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Guillén, cuando quiera. Perdón, señora Gaspar. Sí. Gracias, señor presidente. Bienvenidos. Como bien dice la señora Martínez, nosotros, mi grupo parlamentario Ciudadanos, ya estuvimos reunidos con los representantes que hoy están de ponentes y que además les acompañan. Han traído un debate a las Cortes interesante, han traído un debate que, como bien decía la señora Martínez, suele tener muchas aristas. Suele generar preocupación a los que somos padres y, por otro lado, también suele abrir mentes a personas que hemos tenido enfermos cerca. Y es un debate muy interesante, es un debate que desde mi grupo parlamentario, y creo que la representante de Cataluña lo puede certificar, se abrió en Cataluña y nosotros siempre hemos estado a favor de regular ese consumo seguro y de abrir el debate y empezar a trabajar en esa regulación. De hecho, hablaba la señora Martínez de que no solo en estas Cortes de Aragón es un tema que se ha traído y que se ha puesto en la palestra, sino que también en el Congreso de los Diputados se ha abierto el debate, y se ha abierto el debate, entre otras cosas, gracias al Grupo Ciudadanos, que presentamos una iniciativa en la que pedíamos precisamente la regulación del cannabis para usos terapéuticos, y me van a permitir que me centre precisamente en esos usos terapéuticos, en esos usos que, como les he dicho, es un tema que a las personas que hemos tenido familiares enfermos y acabamos conociendo, y, como bien decía mi compañero Paco Igea, y yo doy fe también por motivos personales, muchas veces son los propios médicos los que recomiendan a pacientes que están sometidos a tratamientos de quimio, de radio, a tratamientos oncológicos, los que un día, cuando les acompañan a la puerta de la consulta, cuando ven que sufren dolores, cuando ven que se les ha cerrado el apetito, les dicen: mira, a ver si puedes conseguir cannabis y si te puedes tomar una infusión de cannabis o alguna otra medida que te abrirá el apetito y te ayudará a calmar esos dolores. Y precisamente eso es lo que pedimos en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, y eso es lo que además salió aprobado. Pedimos regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados de este bajo estricta indicación y supervisión médica. Es decir, que esa recomendación cuando acompañan al paciente a la puerta, que no sea cuando acompañan al paciente a la puerta, sino que se pueda quedar registrada y que no haya ningún riesgo para el médico que la registra, que la receta, para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado. 2. Regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y su posterior utilización medicinal, con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias. 3. Establecer puntos de venta controlados, así como delimitar las redes logísticas con la seguridad necesaria para evitar un uso fraudulento o ilegal del cannabis medicinal. Y 4. Establecer
un sistema de evaluación de los impactos en la salud pública, en especial de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos. Esto es lo que presentamos, esto es lo que mis compañeros en el Congreso de los Diputados presentaron y salió aprobado. Y salió aprobado, entre otras cosas, porque, como bien hacía referencia la señora Martínez, todos los grupos parlamentarios somos conscientes de las bondades, en algunos casos, del uso del cannabis. Y me van a permitir, eso sí, que dedique el último minuto a hablar de la situación de los Países Bajos, a la que ha hecho referencia. Es verdad que los Países Bajos en este debate van bastante más avanzados que España, pero, entre otras cosas, imagino que usted conocerá perfectamente la situación de dónde se venía y por qué ese avance en el debate. En los Países Bajos, en Holanda, existía la figura de los coffee shops. Esa figura existía porque había un vacío legal en Holanda, porque existía un vacío legal que permitía la figura de los coffee shops y el consumo dentro de los coffee shops. Ahora bien, el consumo, una vez que se salía siquiera a la puerta del coffee shop, estaba absolutamente penado y era ilegal. Esa es la situación de la que se venía en los Países Bajos, en Holanda. Y precisamente esa situación, ese vacío legal que existía, que permitía la presencia de los coffee shops, que permitía el uso del cannabis dentro de los coffee shops, pero que fuera no, es lo que ha hecho que se avance mucho más. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señora Guillén, cuando quiera tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta comisión. Yo me voy a centrar en hablar acerca del uso terapéutico del cannabis, que es un tema un poco desconocido, incluso me atrevería a decir que tabú en algunos círculos, y que además genera a menudo muchos prejuicios, ¿no? La realidad es que el uso del cannabis está prohibido en nuestro país, y así lo han dicho ustedes también. Sin embargo, se utiliza o incluso se recomienda, como ha dicho la anterior diputada, por parte de algunos médicos, en cuanto a que ciertas personas tienen determinadas dolencias o enfermedades que pueden encontrar en esta sustancia un recurso, ¿no?, para sobrellevar mejor, sobre todo, estas enfermedades. Esas personas que utilizan esta sustancia para minorar esos dolores o para sobrellevar esas dolencias, se encuentran con que, al estar prohibida esta sustancia, no hay un control médico sobre el uso que ellos hacen sobre la sustancia, no hay un control del origen de esa sustancia y, por tanto, hay un desconocimiento sobre la misma sustancia, sobre el cómo utilizarla, sobre la dosificación, incluso sobre el seguimiento posterior, ¿no? A día de hoy la realidad es que no hay nadie que controle esto, lo que pone a los consumidores, y me refiero a los consumidores de cannabis de uso terapéutico, en una situación de ilegalidad, ¿no?, de desconocimiento, además, incluso de riesgo para esos pacientes que van siguiendo un poco las recomendaciones que buenamente se les dan, pero que, como decimos, está completamente sin ningún tipo de regulación. En esa línea, en los últimos meses, como ya han comentado los anteriores comparecientes, se está avanzando bastante en nuestro país y hay muchos ejemplos que lo atestiguan. Se aprobó, como ya se ha dicho, una proposición, una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Se ha presentado, además, últimamente y recientemente una propuesta que se está trasladando a comunidades autónomas. Cantabria también trasladó esa misma propuesta del Congreso de los Diputados y la aprobó también. Y en lugares como Navarra incluso se ha intentado legalizar o regular este uso a través de una ley, de la Ley 24/2014, una ley que, por otro lado, fue recurrida por el Gobierno central y que a día de hoy está suspendida, ¿no?, desde marzo de 2015. Anteriormente a estas iniciativas ha habido otras, pero han sido todas las anteriores rechazadas, ¿no?, sobre todo hablando del Congreso de los Diputados. ¿Y por qué han sido rechazadas? Pues me imagino que porque es un tema complejo. Y es un tema complejo porque tiene una dificultad de legislar adecuadamente y de separar, sobre todo, y entiendo yo, lo que es el consumo terapéutico de lo que es el consumo como una sustancia de uso psicotrópico o de otro tipo, ¿no? La otra parte de este tema, además, es que no hay que olvidarse tampoco de los problemas que esta sustancia genera cuando se utiliza mal o de forma abusiva, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay que olvidarse de las redes tampoco que hay a su alrededor.
del tráfico ilegal, de dependencia, de los problemas derivados de esa adicción de mucha gente y que además sufren, y ustedes lo conocerán mejor que nadie, en muchas familias, sobre todo además en el entorno joven, y por tanto pues es un tema delicado. Desde el Partido Aragonés entendemos que es muy complejo acotar todo esto, pero también entendemos que para muchos enfermos y sobre todo para esas personas que lo usan de manera terapéutica y para determinados tipos de enfermedades, pues es una vía de escape importante que se viene utilizando además desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, que sí que habría que regular de manera conveniente para dar cobertura médica en primer lugar, para garantizar un control y un seguimiento y para que estas personas no se encuentren en la situación que están ahora. Por mi parte, mostrarles nuestra disposición a reunirnos con ustedes cuando quieran para que podamos estudiar esas propuestas que hoy traen aquí de manera más detallada y para que nos puedan contar tranquilamente todo lo que nos han venido a exponer hoy aquí. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Guillén. Señora Cabrera, cuando quiera tiene la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos por acompañarnos aquí hoy y hacerlo de una manera tan clara, tan sosegada y una manera que yo creo que elimina muchísimos de los tabús que a veces existen en torno a este tema. Es evidente, y desde Podemos Aragón y desde Podemos en general, que es donde se tiene más competencia que en el plan autonómico, que debemos de mirar a través de la salud y debemos, por lo tanto, hablar de manera clara, hablar de manera obvia y aumentar la investigación e incitar en que se incida en posibles usos desde una visión sanitaria y, por lo tanto, ser racionales y, por una parte, no otorgar ni valores que quizás el consumo de cannabis y todos sus derivados y componentes pueden tener, tanto en positivo como en negativo. Entonces, creemos que es importante incidir, sobre todo, en el uso de la investigación y en el uso de la ciencia para ir aumentando e ir investigando y, por lo tanto, ir conociendo más y desatando aquellas reticencias que se puedan ir viendo. La evidencia científica avala algunos usos del cannabis y me gustaría señalarlos porque realmente mejora algunos síntomas de enfermedades como parciales con calambres y espasmos, de enfermedades neurológicas degenerativas como la esclerosis múltiples o el ELA, síntomas generales en pacientes con cáncer, como también podría ser otros aspectos como la anorexia, astenia, el malestar general y algunos tipos de dolores crónicos, aunque su poder analgésico equivale a 60 miligramos de codeína que está en un par de cápsulas analgésicas de lo habitual. Y más allá de todo esto, tampoco tenemos muchísimos datos y tampoco tenemos muchas investigaciones y, por lo tanto, por ahí consideramos que es importante seguir caminando y seguir avanzando. En cuanto a los aspectos legales, que creo que ha sido muy oportuno y muy positivo que venga una de las juristas que os acompañan, consideramos que reclamar la regulación es despenalizar y, por lo tanto, reclamar la regulación significa despenalizar el consumo y la posesión para uso propio, que daría, por lo tanto, seguridad jurídica a los consumidores adultos que puedan y que quieran consumirla y que, por lo tanto, no se incida en ese tráfico, en ese mercado negro que tantas veces se ven obligados a recurrir. Y creemos también que regulación significa autorizar esos clubs de cannabis siempre que cumplan con los criterios considerados y que sean elementales. Y, por lo tanto, la regulación significa poner menos trabas a la investigación que anteriormente estábamos reclamando. Por lo tanto, independiente de indicaciones que sean interesantes, como decíamos, en cuanto al consumo del cannabis, a su promoción o a su uso recreativo indisciplinado. Es decir, cuanto más avancemos en aspectos jurídicos, más avanzaremos en investigación y más tabús eliminaremos en cuanto a este aspecto, siempre digo, sin restar importancia a todos los aspectos contraproducentes que, como cualquier otra sustancia con contacto con el cuerpo, podrían también darse y podrían también investigarse. Y, por lo tanto, avanzando por este aspecto, acabar de una vez con ese modelo fracasado que existe en este modelo de represión que únicamente lucra, como indicábamos, al mercado negro y, por lo tanto, eliminar ese modelo ya fracasado.
Cierto es que desde Podemos en nuestro programa estatal, de carácter estatal, que es donde más competencias tenemos, únicamente se señala la posibilidad de poder investigar el consumo para usos sanitarios, para usos terapéuticos en enfermedades que puedan ser degenerativas, que puedan ser graves y, por lo tanto, no podemos obviar que esta línea que ahora aparece en nuestro programa estatal debe de ir cambiando, debe ir avanzando y debe de ser, bueno, pues no solo quedarse al otro lado de la puerta, sino que la puerta ya está abierta. Deberemos de pasar a conocer a dónde podemos llegar. Desde Podemos existe un grupo, un círculo, el Círculo Canábico, que creemos realmente que es fruto del debate que está actualmente y reflejo que está actualmente de un debate en la sociedad y que, por lo tanto, no podemos ni esquivarlo ni seguir en ese modo inmovilista e interrogativo. Por lo tanto, tenemos que avanzar. Para ello también se han llevado iniciativas parlamentarias, se ha llevado una proposición no de ley en el Senado para que se abra una ponencia sobre el estudio de la regulación del uso terapéutico del cannabis. Y, además, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, también se ha apostado por la regulación integral del cannabis. Por lo tanto, creemos que aquí en Aragón, envidia de otros países que quizás están más avanzados en este tema, envidia también de nuestros vecinos catalanes, pero deberemos de hacer también lo que se pueda y en las competencias autonómicas que existan para hablar de un futuro sin ataduras, para hablar de un futuro con responsabilidad, para hablar de un futuro con ciencia y para eliminar muchísimos tabúes, pero ir avanzando en torno a que, sobre todo, la investigación se incremente en este sentido para poder tener un futuro, como decía, sin ningún tipo de atadura a ese modelo ya fracasado. Así que muchísimas gracias. Seguiremos trabajando en conjunto, seguiremos trabajando en común y adelante. Gracias, señora Cabrera. Señor Sancho, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a esta subcomisión, a los representantes de ANAFAC, CAFAC, ENCOP y ACTUA. Gracias por el trabajo y por la explicación, así como por la documentación que nos han aportado. Voy a hacer un pequeño repaso a algunos temas. Desde hace miles de años, la marihuana se utiliza en el mundo entero como planta medicinal, aprovechando las numerosas propiedades terapéuticas de los cannabinoides junto a las moléculas aromáticas terrenos presentes en el cannabis. En España, desde finales del 90, se observa un incremento significativo del movimiento asociativo por la despenalización del cannabis, además de las conferencias y de las primeras autorizaciones por parte de las comunidades autónomas para la investigación para su uso en medicina. Algún parlamento ha pedido al Gobierno central que se regule. Además, en el Congreso de los Diputados se ha acordado crear una subcomisión para escuchar a las diferentes asociaciones, expertos y profesionales en relación a su uso terapéutico. En otros países europeos y mundiales ya lo han regulado y están más avanzados que nosotros a este respecto. Muchos años de investigación sobre el cannabis terapéutico descubrieron el sistema endocannabinoide, un grupo de receptores cannabinoides que se localiza tanto en el cerebro como en el sistema nervioso y periférico. Interviene en necesidades fisiológicas y media en los efectos psicoactivos del cannabis. El reto pasa a ser convertir los cannabinoides en fármacos efectivos. Desde la Universidad Complutense de Madrid se han centrado en esa tarea. En el 2003 se demostró el principal constituyente psicoactivo del cannabis, que ejerce efectos paliativos sobre los pacientes de cáncer al prevenir náuseas, vómitos, dolor, además de simular la sensación de apetito. También se consiguió demostrar en animales que los cannabinoides inhabilitan el crecimiento celular de las células tumorales. El Partido Socialista y el consejero de Salud ya se han pronunciado a favor de la legalización del cannabis siempre y cuando sea para uso terapéutico. El consejero Zelaya ya lo explicó el pasado pleno, donde destacó que en España todavía no había una legislación sobre el uso terapéutico sobre esta sustancia y que ya era hora de que exista. En estos momentos el cannabis está considerado como una droga, pero también es cierto que algunos facultativos y otras personas, como ustedes, defienden su recomendación para algunos pacientes. Pero también los fármacos se pueden considerar como drogas, ya que producen efectos secundarios, aunque algunos de esos efectos se conocen años más tarde. La toxicidad y el potencial aditivo del cannabis son extraordinariamente bajos. Más aún,
si los comparamos con otras sustancias de prescripción facultativa que presentan una mayor toxicidad. Estos pacientes que pueden beneficiarse del uso de esta planta pueden ser enfermos de procesos terminales o de otras enfermedades, siempre bajo control médico, pero se encuentran actualmente en una situación incomprensible con numerosos argumentos a favor de la utilización de esta planta, pero con una regulación y condiciones de acceso que dificultan su tratamiento. Además, estos pacientes tienen miedo por el limbo legal y así pueden caer en la picaresca o el engaño de algunas personas, ya que los enfermos están desesperados. Otros recurren al autocultivo y, aunque cada vez más acuden a clubes sociales de cannabis donde reciben información y asesoramiento, en el tercer plan de drogodependencia, el Consejo Interterritorial se debe debatir los problemas que pueden surgir por el uso del cannabis, como por ejemplo su adicción, que al igual que otras drogas como tabaco o el alcohol u otras ilegales, están al alcance de jóvenes que, haciendo un uso equivocado, puede provocar efectos nocivos para su salud. Desde el Partido Socialista seguiremos apoyando la utilización del cannabis para uso terapéutico, porque creemos que va en beneficio de algunos enfermos en situaciones muy delicadas. También recordar, como ha dicho la compañera Martínez, no tenemos las competencias en las autonomías, como también ustedes han hecho saber, y sí que me gustaría también agradecerles el trabajo que están desarrollando por sus explicaciones, como he dicho al principio, y porque creo que es bueno hacer sabedor a toda la sociedad en general de la bondad de este tema. Por último, mostrarles que estamos a su disposición y estaremos a su entera disposición para reunirnos cuantas veces sea oportuno para ver si podemos conseguir el objetivo que todos nos hemos propuesto cuando ustedes han venido a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sancho. Señor Galve tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, bienvenidos a los representantes de la Federación de Asociaciones Canábicas de Aragón, ARAFAC, y muchísimas gracias por sus explicaciones, por su tono en lo que ustedes nos han querido venir a explicar, a contarnos, que no es otra cosa que el uso del cannabis, ¿no? Muchísimas gracias, como decía, por su tono y por su forma de hablar. Miren, yo creo que esta comparecencia la podríamos dividir en dos partes completamente diferentes. Por un lado, el uso de cannabis con un uso terapéutico médico, o por otro, el uso social o de ocio del cannabis. Miren, en cuanto al uso terapéutico médico, pues con una muy buena regulación para su uso médico y controlado por médicos, pues no tendríamos ningún problema. De hecho, aquí se ha dicho en el Congreso de los Diputados, que es quien tiene competencias para regularizar todos estos temas, se aprobó una PNL y se va a crear unos grupos de estudio, en lo cual, bueno, pues se va allí, como digo, a vigilar, a tratar, a reflexionar sobre el uso terapéutico, el uso médico del cannabis. De hecho, muchísimas medicinas de las que están prescribiendo los médicos día sí día también, pues tienen muchos de sus activos, ¿no? Pues la morfina, la codeína, etcétera, ¿no? Pero claro, por eso de su estudio, de su reflexión, porque es mucho más complejo, ¿no?, de lo que parece, ¿no? El tema de regular la producción, la distribución, el control, la prescripción, en fin, no es todo tan fácil y por eso no se hace. Pero insisto, no pensemos que no se están utilizando principios activos del cannabis, porque se están utilizando en la medicina actual todos los días. De ahí, como digo, todo bien estudiado, bien regulado y bien dirigido por los médicos, por los profesionales, pues no tendríamos muchísimo problema, ¿no? Y, de hecho, aquí no tenemos competencias y serán el Congreso de los Diputados, el Gobierno central, quien lo tendrá que estudiar y que lo tendrá, a su vez, que regular. Pero, claro, otra cosa ya es, y me da la sensación que aquí casi no se ha comentado en la mañana de hoy, pues sería el uso social u de ocio, ¿no? Que eso ya entendemos que sería otro tema. Miren, nosotros entendemos que el cannabis no es la aspirina del siglo XXI, como se está diciendo por ahí, ¿no? O que parece que sea algo que es bueno y que, como parece que socialmente, pues parece que se está cada día aceptando un poquito más. No, o sea, nosotros no creemos eso. Yo creo que no se puede decir eso. El uso social del cannabis pues genera muchísimos más problemas que beneficios. Y eso creo que si somos responsables
lo deberemos de decir. No creemos que exista un uso responsable, porque, como digo, al final deriva en muchísimos más problemas. Mire, el cannabis es responsable de problemas de alteraciones de comportamiento, de psicosis, de neurosis, de euforia, de pérdida de memoria, de problemas cardiovasculares, de pérdidas, como decía, de memoria, de esquizofrenia, etcétera. Creo que son elementos a tener en cuenta, y no lo dice este humilde diputado, sino que lo dice la comunidad científica, ¿no? Pero es que, además, con este uso legal podríamos dar también, no se quitarían, como se ha dicho aquí, las mafias o los mercados negros. Miren, hay muchas cosas que son legales y que tienen un gran mercado negro: petróleo, las armas, los metales preciosos, las obras de arte. Por tanto, ese argumento de que todo legal, evitaríamos mafias, camellos, adulteraciones, cero. O sea, de eso nada. Yo lo digo porque aquí se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y también decirlo, porque nadie lo ha dicho, pero es que yo creo que es importante. Y es que no creo que el alcalde de la ciudad de Zaragoza, la quinta ciudad de España, ¿verdad?, pues pueda salir en prensa tan tranquilo y decir que la autorregulación del cannabis puede ser un negocio desde el punto de vista fiscal. Va ahora y se preocupa mucho por la economía, por el capitalismo. Es curioso, pero cuando menos es sorprendente y preocupante que un alcalde de Zaragoza se atreva a decir esas barbaridades. Lo que ustedes nos piden hoy, como les decía, es un tema, entendemos, que complejo, que se tiene que estudiar mucho, que tiene que ver también hasta incluso con tratados internacionales, como decía, y con muchísimas otras cosas, y que entendemos que en el tema médico, aquí solo se habla terapéutico, pero hay que decir el tema médico, pues como digo, con una gran regulación y con muchísimo cuidado, pues yo no digo que no se pudiera hacer, valorar o mirar. Pero el otro uso, el uso social o el uso del ocio, que aquí parece ser que la mañana de hoy no se hablaba, pero que al final con lo uno se va a lo otro, pues nosotros entendemos que no se puede hacer, que es una barbaridad y que hay muchas más contraindicaciones de esa legalización, digamos, que de no hacerla. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Galvez. Bueno, a continuación tienen 10 minutos los intervinientes. ¿Va a hablar uno o varios? Son varios. Bueno, pues aténganse lo más posible a los 10 minutos y adelante el primero que vaya a intervenir. Muchas gracias por sus preguntas. En primer lugar, agradecerles que, bueno, me alegra saber que estamos todos, que sabemos que el cannabis tiene capacidades médicas y terapéuticas, porque es precisamente el motivo ese que el cannabis es ilegal, está en la lista 1 de las Convenciones Unidas, porque según la ONU tiene 0 aplicaciones médicas y terapéuticas. Entonces, si el cannabis se debiese sacar de esa lista, deberíamos automáticamente regularla, ¿no? O no, despenalizarlo, se quedaría automáticamente despenalizado si saliese de la lista 1. En cuanto a los posibles... En cuanto a que la despenalización puede generar mucho más problemas que beneficios, la experiencia de regulación de otros países nos dice exactamente lo contrario, que apenas ha aumentado el consumo, que los consumidores están más protegidos, tienen más garantías tanto de consumo como de protección jurídica, bueno, como con cualquier otra sustancia. En cuanto a las enfermedades que se pueden tratar con cannabis, bueno, pues se sigue investigando y cada día que pasa son más. O sea, yo no me preocuparía tampoco por eso. Yo me gustaría comentar, si se regula el cannabis terapéutico y se deja descolgado el resto de los consumidores de cannabis, el mercado negro va a seguir existiendo. Y con un mercado negro existiendo, los menores de edad pueden acceder a él, pueden acceder esquizofrénicos, pueden acceder... No hay controles. Entonces sí que es preocupante el banalizar las actuales políticas de drogas, que son sobre todo perjudiciales para usuarios y para sus allegados. Muchas gracias. Siguiente interviniente. Sí, gracias, presidente.
Solo, sobre todo en respuesta al Grupo Parlamentario del Partido Popular ante la tal negativa, ¿no?, de aceptar la realidad social. Aquí hemos venido a plantear que existe una realidad social y que no se puede mirar para otro lado, dejando que sea la represión penal la que esté intentando solucionar este problema. En los juzgados se demanda que se regularice, porque en los juzgados no se considera delito que una persona de manera libre, voluntaria y consciente consuma, cultive la marihuana. No se considera delito porque eso no atenta contra la salud pública. Lo que atenta contra la salud pública es el mercado ilegal. Es que una persona con su único ánimo de lucrarse venda sustancias a menores, a personas enfermas, etcétera. O sea, la negativa que existe a plantear el debate sobre el consumo de usuarios común, que no sea el terapéutico, es evadir y mirar hacia otro lado y no dar respuesta a las necesidades sociales. Y creo que ustedes están aquí para lo contrario, para mirar la realidad social, para dar respuesta y para garantizar los derechos de las personas. Porque que a una persona que está cultivando su planta entre la Policía Nacional, le requise absolutamente todas sus pertenencias, pase 24 horas en un calabozo y pase todo el procedimiento penal simplemente porque esté plantando su planta para cultivarla, es atentar contra la libertad y los derechos humanos de esa persona. Y por ello existe la jurisprudencia del autoconsumo, porque los jueces y los tribunales consideran que un autoconsumo no atenta contra la salud pública. Por ello, simplemente se insta a que se acerquen a la realidad social, a la realidad jurídica, que se lean las sentencias del Tribunal Supremo, que se lean las sentencias de los tribunales de primera instancia que aquí en Zaragoza absuelven asociaciones de consumo de cannabis que de una manera responsable ejercen su libre actividad, para tener conocimiento de cuál es la realidad social, porque ante lo que han dicho, lo único que han demostrado es que no tienen ni idea de cuál es la realidad social de las personas usuarias de consumo de cannabis, tanto de uso voluntario como de uso terapéutico. Gracias. Siguiente interviniente. Buenas. A ver, en primer lugar, en cuanto al consumo de menores. El consumo de menores sí que es cierto que es un tema muy peliagudo y se tiene que regular por profesionales. Por eso hay preventólogos, médicos, pedagogos, cantidad de profesionales que podrían hacer una regulación en este ámbito, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los padres en el resto de Europa empiezan a preocuparse por esto. Hay una asociación en Gran Bretaña, ahora que se llama Safety Children, y son un grupo de padres consumidores que temen por la seguridad de sus hijos y es por eso que quieren un mercado de drogas regulado, porque una vez está regulado es mucho más difícil que un menor pueda acceder a la sustancia. Es como, por ejemplo, todos recordaremos el alcohol hace 10, 15, 20 años, que era muy fácil que un menor accediera a poder consumir alcohol y, sin embargo, ahora, después de hacer unas normas más estrictas y que los comercios respeten más, estén más concienciados, ¿no?, y respeten más esa normativa, hace precisamente que los menores no tengan acceso a la sustancia. O sea, que a veces son argumentos que se pueden poner de un lado o del otro, pero realmente los padres se preocupan porque los menores no puedan acceder. Y, evidentemente, los mercados regulados aseguran esa situación. Por otro lado, hablábamos de que decíamos que si no se regula, o sea, si se regula, no quiere decir que vayamos a eliminar las mafias o que vayamos a eliminar a los mercados informales. Es cierto, eso es cierto, no se van a eliminar, pero seguro que se reducen considerablemente. Porque uno de los factores primordiales del comercio ilícito es precisamente las prohibiciones, como puede pasar con el comercio de armas, o la escasez. En el caso es uno de los factores primordiales. La prohibición trae escasez, por lo tanto la escasez trae mercados informales, porque la realidad social, como decía mi compañera, no se va a evitar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a evitar es ponerlo, o sea, que sea legal o que sea ilegal, ¿no? Entonces,
Pensemos un poco en el tema de la escasez, porque es, como decía, uno de los factores primordiales, y la escasez normalmente viene derivada de la prohibición. Recordemos el extraperlo, hace algo más de medio siglo, ¿no? Pongámonos un poco en contexto. Luego, sobre el tema holandés que me comentaba la compañera de Ciudadanos, sí que es cierto que hay una regulación de los coffee shops, pero el consumo en vía pública está sancionado administrativamente y la tenencia queda un poco así a la arbitrariedad de los policías. O sea, puedes llevar hasta, me parece, 5 gramos en el bolsillo o algo así, pero si el policía te coge, puede decidir si te lo incauta o no, pero no te pone sanción administrativa. No hay una sanción, pero sí que puede incautártelo. Por ejemplo, si vas conduciendo o están en determinados contextos, sí que la policía te lo incauta. Pero bueno, en general también la policía es mucho más tolerante a la hora de encontrarte con marihuana. Normalmente, bueno, depende del policía con el que te encuentres, eso siempre es arbitrario. Pero sí que no hay sanción administrativa, que eso es muy positivo. También hablábamos del tema de Holanda y por qué también van muy avanzados. También en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, los años 60, los años 70, recordemos que el puerto de Rotterdam era uno de los puertos más importantes de entrada de droga en toda Europa. Entonces ellos tuvieron que hacer una regulación y tuvieron que ponerle solución al problema de drogas que sufrían, ¿no? Y por eso van más avanzados, porque lo han vivido y porque de alguna manera han querido poner solución a las incidencias que ocurrían, ¿no? Y poquito a poco les ha ido mejor, la verdad. Bueno. Último interviniente, si le parece, dejo a mi compañera para poder completar el tiempo. Entendemos, primero, corregir a muchos diputados que han estado aquí hoy en la sala. El uso de cannabis y de cualquier sustancia en España está despenalizado desde hace muchos años. El uso. Por lo tanto, en el uso privado no puedes tener la tenencia en vía pública, pero el uso está despenalizado desde hace mucho tiempo. Luego, por otro lado, entendemos que la función de las asociaciones y de las federaciones es hacer, si se puede y si procede, de puente entre los usuarios terapéuticos y el cannabis. Nosotros para nada queremos ser la respuesta, es más, reclamamos que sea el Gobierno el que tome las riendas ya de esto, porque hace muchos años que le da de la espalda y es muy hipócrita abanderarse de esto desde hace bien poquito, cuando es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, con mi compañera, totalmente no relegar a los tribunales la decisión de regular. Al final es vuestra potestad, es la voluntad política lo único que cambiará esta situación. En respuesta al grupo parlamentario del PSOE, obviamente es debido a la instalación de la ley Corcuera que empiezan a salir estos grupos de activistas que luchan contra la prohibición, porque en el 92 es el momento en el que se penaliza la tenencia, el uso en vía pública, ¿no? Que es la previa a la Ley de Seguridad Ciudadana que nos han regalado. Y me voy a quedar, es una afirmación un poco irresponsable el decir que no hay un uso responsable, más que nada porque se deja de lado a una gran parte de la sociedad actual de España, y eso quiere decir que el partido gobernante no nos está dando una solución, y me preocupa porque precisamente son los que gobiernan. Y quiero que me escuchen, al menos a mí y a los usuarios. También decir que no queremos precisamente asimilarnos ni a las petroleras, ni al tabaco, ni al alcohol, ni a las armas. Por lo tanto, como no queremos hacer eso, es por lo que creemos que es necesaria una regulación integral. Dar solo respuesta que sí, porque se debe a los usuarios terapéuticos, está genial, pero tenemos que pensar en las fórmulas, como ha dicho mi compañera, la prohibición, la limitación. Lo que hace es que la gente intente buscar vías para poder acceder a eso. Está demostrado que la prohibición es fruto de razón económica y intereses, bueno, básicamente intereses económicos. Nada tiene que ver con la prohibición o con las drogas, nada. Es muy costoso. Vaya terminando, señora
Es muy costoso revertir esta prohibición, pero es cuestión de planteárnoslo y de voluntad política. Y por último, las AMPAs en Cataluña se han manifestado claramente diciendo que las asociaciones no somos un problema para ellas, ya que ni chocamos en edades, educamos y damos una solución a la gente a partir de los 18 años. Bien, muchas gracias, señoras y señores de ARAFAC. Suspendemos la sesión momentáneamente para despedirles a ustedes y dar turno al turno siguiente. Muchas gracias.